Muy buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe González Vallejo y a continuación les presentaré mi proyecto integrador de la materia electricidad y magnetismo. Mi número de matrícula es AL074757. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es la unión de dos o más elementos que permiten circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de la electricidad al mismo tiempo que nos da la posibilidad de controlarla. El paso de la corriente depende de las partes que integran el circuito eléctrico, entre las que se encuentran interruptores, resistencias, condensadores, semiconductores, cables, entre otros. Los circuitos eléctricos son muy importantes en la vida diaria, por ello es importante conocer cómo se comportan los componentes. La finalidad de este es iluminar, mover un mecanismo que necesita electricidad, como ventiladores, licuadoras, etc., lo que lo hace indispensable en la vida diaria. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones que se le pueden dar? La primera ley de Kirchhoff o ley de nodos dice que en cualquier nodo de un circuito eléctrico ocurre que la suma de las corrientes que entra a dicho nudo es idéntica a la sumatoria de las corrientes que salen. De estos infiere que la suma de todas las corrientes que pasan por un determinado nodo eléctrico es igual a cero. Segunda ley de Kirchhoff o ley de Mayes establece que en todo circuito eléctrico cerrado ocurre que la suma de las tensiones de una batería siempre es igual a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias de dicho circuito. Dos aplicaciones que se le pueden dar. La primera es al medir las corrientes de una planta de electricidad o una termoeléctrica y poder medir sus corrientes en cada punto de tensión. La segunda es medir la corriente de un tráiler o un camión de carga que utiliza más de una batería eléctrica y una fuente de energía como lo es el alternador. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Se considera una instalación de alta tensión eléctrica aquella que genere, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites: en corriente alterna superior a los 1000 voltios, en corriente continua superior a los 1500 voltios. Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método general de análisis de circuitos se basa en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Si se hace esto, se puede eliminar la rama, pues se tiene la corriente y el voltaje en el nudo al cual esa rama se une. Los métodos de análisis se dividen en los siguientes: método de análisis por nudos, método de análisis por mallas, método de análisis por conjunto de corte básicos, método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuito con fuentes dependientes, circuito con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Un condensador o capacitor es un dispositivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Usos y aplicaciones del capacitor. En caso de los filtros de alimentadores de corriente se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna pero no corriente continua. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Circuitos temporizadores, filtros en circuitos de radio y TV, fuentes de alimentación y para arranques de motores.